Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Y de este tercio, un 20% soñando. Y sin embargo, casi no sabemos nada de los sueños. La verdad es que hemos perdido mucho tiempo interpretando los sueños. Y el psicoanálisis comportaba cierta crueldad. Acabábamos dándole la culpa de lo que le pasaba al niño a la madre. Y a veces, lo que es peor, al propio paciente. Ahora, por fin, la neurociencia está descubriendo dos cosas fundamentales en los sueños. Primero, que sirven para reordenar las memorias, los recuerdos acumulados durante el día. Y segundo, lo más importante, que los sueños son una especie de alucinación sana que sirve para estudiar el cerebro. Alan Hobson es catedrático de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Es autor de varios libros sobre el sueño y los sueños, y será un privilegio contar con su particular visión de lo que nos sucede durante ese tercio de nuestras vidas que nos pasamos durmiendo. Alan, pasamos durmiendo un tercio de nuestra vida, ¿no? Más o menos. Más o menos. Yo ahora duermo más. Mi padre me dijo que le había gustado mi libro sobre el sueño, pero que no tenía razón sobre la gente mayor. Me dijo, oye, en tu libro dices que la gente mayor duerme menos, pero yo duermo más. Y la verdad es que yo también duermo más, mucho más. ¿Y tú? No, yo duermo menos. Sí, es que por lo general es así, pero algunos duermen más. Eso significa que queda mucho por estudiar todavía. Todavía hay mucho por aprender. Dejadme que os presente a una pareja atípica. Edu nunca consigue dormir, es muy nervioso y sufre insomnio. Y ella, Laura, tiene una capacidad innata de dormirse en cualquier lugar. Es narcoléptica. Se podrán imaginar con qué ritmo logran vivir el día a día, aunque desconocemos si padecen estos trastornos por su estilo de vida o viceversa. ¿Por qué dormimos y soñamos? ¿Por qué unas personas duermen más y otras menos? ¿Existe un patrón del sueño ideal y común? ¿Necesitamos realmente distintas cantidades de sueño o solo poseemos una habilidad diferente para obtenerlo? Como ven, todavía hay muchas incógnitas respecto al sueño. Vayamos a la vida de Edu por unos segundos. Su imposibilidad para conciliar el sueño le afecta a diferentes aspectos de su conducta. Mientras está despierto, su sistema de alerta disminuye, está menos atento, menos ágil. Sufre fallos en la memoria a corto plazo. Cuando lleva más de 3 días sin dormir, hasta llega a tener leves alteraciones transitorias de la percepción. Desde que empieza el día se le nota cansado, deprimido, y su irritabilidad aumenta a medida que acumula horas sin dormir. Hablemos de Laura ahora. Ya hemos visto que se duerme en todos los sitios. Estos ataques súbitos de sueño parecen un intento desesperado del cerebro para sobrevivir y evitar de este modo la sobrecarga de información. Las personas que sufren narcolepsia son incapaces de mantener su estado de alerta debido a un sueño nocturno con múltiples interrupciones y un sueño REM fragmentario y de corta duración. Uno de los mayores problemas de los narcolépticos es que su capacidad de sueño es tan repentina que integran alucinaciones transitorias de situaciones que están viviendo en el momento. Es decir, su veloz capacidad de entrar en fase REM durante la vigilia les hace mezclar realidad y ficción. Laura, despierta, te están hablando. Todos necesitamos dormir. Para conservar la energía, para restaurar el cuerpo, para sincronizar el ritmo biológico interno con nuestro entorno. Asimismo, el sueño parece un excelente indicador de nuestra salud y necesario para regular el estado de ánimo.
Soñar es fundamental en la asimilación de experiencias y en la actualización de los programas del cerebro. Aún así, este nunca está en silencio. Incluso quietos en la oscuridad y con los ojos cerrados, el cerebro sigue activo. La siguiente característica de los sueños es la ambigüedad. Como en este cuadro de René Magritte. Sí. No sabemos si la manzana es demasiado grande o la habitación demasiado pequeña. Demasiado pequeña. Hay una incongruencia. La esencia de la extrañeza de los sueños es la incongruencia y la discontinuidad. Tanto Helmut Wolf, que ha escrito ese libro conmigo, como yo, pensamos que Magritte es el artista de los sueños por excelencia. No es que soñara con una gran manzana en una habitación pequeña, sino que reflejaba en el tratamiento formal de los objetos de sus cuadros la esencia de la extrañeza de los sueños. La incongruencia, como esa manzana en la habitación. ¿Y por qué somos tan incongruentes cuando soñamos? Porque la conciencia y los demás factores característicos de la vigilia que hacen que nuestra conversación sea más o menos coherente, desaparecen. Ya no están. Las leyes del cerebro cambian. Y cambian como consecuencia de la química. Ahora lo sabemos. Sabemos que el cerebro, cuando dormimos, en un cerebro distinto, y cuando soñamos, también es otro cerebro diferente. Así que por lo menos hay 3 cerebros, y quizá tengamos un número infinito de cerebros según los estados cerebrales. Si pensamos en la vigilia, por ejemplo, tampoco entendemos muy bien ese estado. Hay muchos estados cuando estamos despiertos. Se pueden tener fantasías y pensamientos. Si estás loco, puedes tener incluso alucinaciones despierto. Todas estas cosas son posibles. El cerebro tiene la capacidad de generar una infinidad de estados. Y hemos empezado con los más fáciles. Estar despiertos, dormir, soñar. Es solo el principio. Antes comentabas que al dormir se genera una química distinta en el cerebro, que es un cerebro distinto. Y decías otra cosa. ¿Es verdad que la cantidad de acetilcolina aumenta en las Llega en neuronas? mayores cantidades. Se libera de otra manera. Se generan grandes oleadas de acetilcolina. Pero lo que más cambia es la norepinefrina y la serotonina, que son 2 sustancias químicas que sabemos que están relacionadas con la conciencia. El estado de ánimo y la memoria desaparecen. Cuando duermes. Durante el sueño REM, al soñar, ya no se liberan al cerebro. Por eso no puedes organizar los pensamientos. No sabes quién eres, estás desorientado. Tienes toda esa incongruencia y discontinuidad. Porque esas sustancias químicas nos ayudan de algún modo, no sabemos cómo, a organizar nuestros pensamientos cuando estamos despiertos. Pero el hecho de que esto se detenga al soñar hace que los sueños sean interesantes para un psiquiatra, porque tienen todos los elementos de la locura. Eso es. Vemos cosas que no están ahí y creemos que son verdaderas, aunque no podrían serlo de ninguna manera. Es un modelo perfecto. ¿Y qué hace la acetilcolina? La acetilcolina aumenta y la serotonina y la norepinefrina disminuyen. Normalmente los niveles de acetilcolina se controlan e inhiben por la serotonina y la norepinefrina, pero cuando esto se detiene, el sistema de acetilcolina puede campar a sus anchas. Y lo hace. Activa las neuronas que transmiten acetilcolina al prosencéfalo en grandes cantidades. Y gracias a los experimentos de microanálisis sabemos que la acetilcolina se libera en mayores cantidades en el tronco encefálico durante el sueño REM. Para sustituir, en cierto modo, los niveles de serotonina, ¿no? Bueno, creo que el cerebro cambia su configuración mental. Por alguna razón, probablemente. Y esto es lo que no entendemos todavía. ¿Por qué lo hace? Desconocemos la función del sueño. Sin embargo, nos pasamos 1/3 del día durmiendo. Si no fuera esencial, sería una de las pérdidas evolutivas más grandes que todavía conservamos los humanos. De una cosa sí estamos seguros. Mientras dormimos, sufrimos cambios fisiológicos que hacen que nuestro cuerpo no funcione de la misma forma que cuando estamos despiertos.
Por un lado, el sistema límbico, que es donde se regulan las emociones en el cerebro, aumenta su actividad durante el sueño. Por el otro, la corteza prefrontal, que controla los procesos lógicos, se reduce a cero. Si tenemos en cuenta que mientras soñamos no hay entrada de percepciones, sino que recurrimos a las emociones fundidas en el recuerdo, podremos entender por qué a menudo somos capaces de relacionar aspectos de nuestras vidas sin sentido. Muchas veces se ha intentado dar una razón psicológica a los sueños, pero hoy en día sabemos que la motivación de todo sueño es pura fisiología. Cada cual tiene sus experiencias nocturnas, aunque todos los sueños tienen una cosa en común: la aparición de un abanico de imágenes alucinatorias, atemporales, sin constancia de espacio ni de gente. Todas estas alteraciones sin contenido lógico se deben a la rotura del equilibrio bioquímico durante el sueño. Por un lado, se produce una activación descontrolada de las áreas visuales y motoras del cerebro. Estas no van acompañadas ni de una entrada sensorial ni de una salida motora. Y es gracias a esta inhibición de los nervios espinales que las imágenes de nuestros sueños no se convierten en conductas. Imagínese el peligro que correríamos diariamente si pudiéramos representar nuestros sueños. Pero no todo aumenta. Mientras dormimos, disminuye la concentración de algunos neurotransmisores en el cuerpo, como las aminas, que favorecen el aprendizaje, o las serotoninas, que fijan la memoria de sucesos recientes. Parece ser que la propia naturaleza ha querido que no recordásemos los sueños. Sea por supervivencia o no, gracias a este delirio nocturno, somos capaces de mantenernos cuerdos durante el día. Pero Alan, a la gente le disgusta un poco la tendencia psicoanalista de interpretar los sueños. Pues que no se molesten en hacerlo. Tú dices que no hace falta hacerlo. No es necesario. Pero también dices que hay que seguir estudiándolos. Sí, porque los sueños nos cuentan algo del cerebro. Del cerebro. Evidentemente, un sueño nos muestra un estado cerebral que no comprendemos del todo. Pero la fisiología del cerebro ha avanzado rápidamente. Mucho más rápidamente, me atrevería a decir, que la psicología. Necesitamos con urgencia una psicología descriptiva. No necesitamos interpretaciones, porque las interpretaciones detienen el proceso. La gente pregunta por una característica concreta y luego viene todo un bla, bla, bla. Pero nadie dice que en los sueños no hay gusto, no hay olfato, y siempre hay movimiento. ¿Lo sabías? Siempre hay movimiento en los sueños. Nunca son estáticos. Y sin embargo, pasamos la mayor parte de nuestra vida, por lo menos los que trabajamos en universidades u oficinas, sentados, frente al ordenador o al teléfono. Eso nunca pasa en los sueños, nunca. ¿Y por qué? Es interesante. Siempre hay movimiento en los sueños, ¿no? Siempre hay movimiento, lo que en mi opinión significa que el movimiento es un organizador muy importante de la memoria, probablemente, y la organización del movimiento en el cerebro se produce en el lóbulo frontal, cerca de los sistemas de la memoria y las emociones, así que probablemente al decidir moverte hay muchas cosas que suceden en el cerebro. Ellos, sin embargo, pueden escoger el momento, entre caza y caza, entre bocado y bocado. Si averiguamos sobre su sueño, sabremos más sobre el nuestro, sobre el porqué de una práctica que la evolución se ha empeñado en conservar, aún y constituyendo a menudo un grave riesgo. Un animal dormido es presa fácil, pero la evolución despliega en este caso, como en tantos otros, una gran variedad de técnicas y mecanismos para que una siesta no suponga un peligro. La mayoría, aunque estén en reposo, se mantienen en estado de alerta. Los pájaros logran conservar uno de los hemisferios cerebrales activo mientras el otro dormita. Los primeros mamíferos que aparecieron en el planeta, al ser de pequeño tamaño y refugiarse fácilmente en madrigueras, perdieron esta capacidad.
No obstante, al regresar al medio acuático, los mamíferos se encontraron con un ambiente rudo, de donde había que salir para respirar y en el que era difícil esconderse. Los delfines y las orcas cuentan con el sueño unihemisférico que les permite salir a la superficie a respirar y vigilar la llegada de un posible depredador. En tierra firme son los depredadores los que más horas de sueño se pueden permitir, mientras que las presas, como los herbívoros, no pueden bajar la guardia mucho tiempo. Por ello, lo mejor es quedarse en grupo y turnarse para echar una cabezada mientras otros patrullan. Las crías suelen emplear más horas al día que los adultos, pero en el caso de los delfines, los recién nacidos junto a sus madres pueden pasar más de un mes sin dormir. La jirafa apenas duerme 2 horas al día, poco más el elefante. Las 8 horas del humano adulto, determinadas por nuestro ritmo artificial, son considerablemente superadas por las 14 del león o las 16 del tigre. El más tranquilo, colgado y escondido tras sus alas, es el murciélago, que apenas abre el ojo durante 3 o 4 horas al día. Podrá ser a veces un riesgo, pero dicen que dormir es necesario. Y lo mejor de todo es lo dichosos que nos hace. En la clínica de Xeus de Barcelona, el neurofisiólogo Eduard Estivill dirige la unidad de alteraciones del sueño. Él, destacado por sus terapias para aprender a dormir mejor, nos revelará que los fetos también sueñan. Cuando una persona duerme es como si bajáramos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es lo que llamamos sueño superficial, después viene el sueño profundo y después un tercer peldaño que se llama sueño REM. REM quiere decir REM, Rapid Eye Movement. Significa que movemos los globos oculares de una forma muy rápida cuando tenemos los ojos cerrados. Esto lo hacemos desde que nacemos e incluso hoy en día sabemos que esto se hace antes de nacer. Para estudiar el sueño de los niños, fetos y personas mayores utilizamos siempre la misma técnica, que es lo que se llama la polisomnografía, a partir de algunos aparatos que registran la actividad del cerebro, la actividad de los movimientos oculares y la actividad corporal junto con la respiración. Sabemos en qué fase de sueño estamos. Pero en el feto se utiliza lo que se llama la ecografía tridimensional. Entonces, mediante estas ecografías podemos observar qué es lo que está haciendo el niño. Y vemos muchas cosas desde muy al principio de la gestación. Lo primero que empezamos a estudiar era ver cuándo se formaba el cristalino. Esto sabemos que se forma alrededor de la 8ª semana. Entre la 8ª y la 12ª semana se empieza a formar el cristalino. Lo que vimos es que a partir de la semana 23, este cristalino, es decir, el ojo de este feto, ya empezaba a moverse de una manera rítmica, es decir, muy parecido a lo que vemos después en la fase REM de un recién nacido. Él sigue un ritmo de sueño totalmente independiente de lo que duerme la mamá. Es decir, se van sucediendo periodos de sueño activo, sueño tranquilo y después otra vez actividad, que es cuando el niño se mueve, empieza a dar patadas. Entonces pudimos ver que en fetos ya de 22, 23 semanas empiezan a bostezar, empiezan a sonreír, empiezan a poner cara un poco más seria. Un bebé cuando nace duerme muchas horas, pero las duerme a trocitos. Es decir, esto se llama un ritmo de vigilia-sueño inferior a 24 horas. Es decir, cada 3-4 horas el bebé se despierta, come, duerme, se despierta, come, duerme. Esto es porque en el cerebro tenemos un grupo de células, lo que llamamos el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es nuestro reloj biológico. Este reloj es el que nos dice que hemos de dormir de noche y estar despiertos de día. Este reloj, este núcleo, es inmaduro cuando nacemos. Por esto no funciona bien este reloj. Es decir, no está de acorde con las 24 horas del día que después nosotros nos adaptamos. Es a partir de los 5 o 6 meses cuando este cerebro, este núcleo supraquiasmático ya ha madurado y el bebé es capaz de dormir seguido durante la noche, alrededor de 10, 11, 12 horas seguidas durante la noche.
Hoy en día se sabe que la gran mayoría de niños, un 70% de los niños, cuando llegan a los 6 meses, este reloj biológico ya funciona correctamente y son los niños que duermen bien. El otro 30% de niños que no duermen bien no es por ninguna alteración neurológica, no es por ningún problema psicológico o psiquiátrico, es simplemente porque este reloj biológico es como si fuera un poco gandul y le costara un poco más madurar. Por lo tanto, hoy en día sabemos que podemos ayudar a madurar a este reloj mediante lo que llamamos rutinas o hábitos de sueño. Y a partir de aquí podemos enseñar a estos niños a dormir correctamente en menos de una semana. El sueño es la fábrica de nuestro día. Es decir, durante el sueño se producen procesos de restauración, reparación. Por ejemplo, se segregan muchas hormonas, todo lo que son los neurotransmisores están muy activados, hacen muchas cosas mientras dormimos. Es decir, el cerebro trabaja mientras duerme. De hecho, el cerebro gasta más glucosa, que sería como la gasolina para un motor, gasta más glucosa mientras duerme que mientras estamos despiertos. Cuando este niño entra en la fase REM es cuando se consolida todo lo que hemos aprendido durante el día. Y esto es muy importante, este descubrimiento, porque vemos que la fase REM en un adulto nos dura el 25% del tiempo que estamos dormidos. Pero, por ejemplo, en un recién nacido dura el 50% y en un feto de 27 semanas dura el 80%. Es decir, que la fase REM es la que hace que de alguna manera nos desarrollemos. Claro, esto implica que si un niño no duerme bien, si no duerme en esta fase tanto de sueño profundo como de sueño REM, sea un niño que cuando es un poco más mayor pueda tener problemas en la escuela, pueda tener incluso problemas de crecimiento por el solo y simple hecho de no dormir correctamente. ¿Qué son las pesadillas? A la gente le aterran las pesadillas. En primer Miremos lugar, ahora este cuadro de Fuseli. de acuerdo. Mira, las emociones en los sueños son principalmente negativas. Negativas sobre todo, ¿eh? La ansiedad, la ira, son en conjunto mucho más frecuentes que el júbilo, que ocurre localmente también. Claro, hay sueños buenos, como ya sabes. Pero lo interesante de las pesadillas es esta sensación intensa y opresiva en el pecho. Fuseli pinta un incubo sobre el pecho de la persona que duerme, porque esta figura mitológica siempre se representa así. Era una teoría común en Alemania y Suiza. También podemos ver este caballo que significa el poder aterrador de una pesadilla. Increíble. Pero las pesadillas suceden en el sueño no REM y no están asociadas con sueños normalmente. Ah, no. Normalmente las pesadillas más espantosas, las que son puro terror, con aceleración del pulso, sudores y el sentimiento de que te vas a morir, se producen en el sueño no REM y no se asocian con sueños. Claro que se pueden tener también sueños malos, pero la emoción negativa más espeluznante de miedo Sucede cuando no sueñas. no se asocia con los sueños. Es otro punto interesante. El sistema nervioso autónomo se activa. La tensión arterial sube a 180. El pulso se acelera al doble de lo normal y llegan los sudores. No lo sé, probablemente los espectadores hayan tenido pesadillas. Yo no tengo pesadillas. Tengo sueños malos, pero no pesadillas. ¿Y tú? Tuve algunas pesadillas en el pasado, pero ahora no. Durante los últimos 20 años, no. Claro, la buena noticia es que se asocian con el sueño no REM. Con la fase 4 del sueño no REM, que disminuye a los 30. Así que si alguno de los telespectadores tiene 20 años y sufre pesadillas, Eso puede es. esperar que eso mejore con el proceso de envejecimiento. ¿Y cómo sucede eso? No tengo ni idea. El cerebro evoluciona durante toda nuestra vida. Dios mío. Cambia dinámicamente todo el rato y perdemos 50.000 neuronas cada día, por cierto. Pero si lo calculamos en un intervalo de 70 años, no son tantas de entre 100.000 millones de neuronas. De modo que no es la pérdida de neuronas lo que nos da problemas, tiene que ser otra cosa. Algo que hace que no podamos recordar las cosas o que tengamos tantos problemas para aprender un nuevo idioma, como lo que me pasa a mí con el italiano.